Alejandro. Ana María, qué gusto estar aquí. Oye, Alejandro, cuéntame estas imágenes que acabas de ver. ¿Qué recuerdas tú de lo que sucedió, pues literalmente hace 6 años? Literalmente hace 6 años. Bueno, hay un tema muy importante. Estas imágenes son de Palacio Nacional, la noche previa a la toma de posesión formal, la noche del 30 de noviembre. Y no es solamente un evento protocolario. Recuérdale, auditor, ¿qué es lo que sucede a medianoche? Porque muchos nos quedamos a verlo por televisión, pero es probablemente uno de los momentos más importantes de la transición. Es formalmente la transmisión de mando, particularmente en temas que, independientemente de que al día siguiente se va a hacer la transmisión formal, la toma de protesta del presidente, la ceremonia en el seno del Congreso, hay un tema crucial que tiene que ver precisamente con aspectos de seguridad, de continuidad de operaciones. ¿De quién? ¿Operaciones de quién? De las dependencias del gobierno federal en materia de seguridad. Sí. Continuidad de operaciones y cadena de mando. Y quizá la forma más fácil de entenderlo es pensando en un episodio de seguridad nacional o de seguridad pública incluso, que requiere atención del gobierno federal. Estábamos viendo hace un momento las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona migratoria, en donde hay pues un número importante de personas. Tijuana, estamos hablando de la ciudad de Tijuana, sí. Exactamente, y en donde pues eventualmente puede haber una circunstancia que rebase a la autoridad en materia de seguridad pública local, que se requiera quizá intervención de Policía Federal o de Secretaría de la Defensa o de alguna otra autoridad en materia federal. Y la pregunta es, oye, ¿quién toma la decisión ante un riesgo en materia de seguridad pública o de seguridad nacional, de intervenir, de contener, de cómo se atiende? Bueno, la autoridad local, digamos, el responsable, el comisionado de la Policía Federal en la zona, pues probablemente no ha cambiado, pero su jefe ya cambió. Y necesita recibir órdenes. Exactamente. Es que no se mandan solos. O sea, bueno, y además toda intervención de una autoridad federal, y me refiero a una cosa, pues digamos, relativamente contenida, pero los riesgos son permanentes, en este caso un riesgo muy visible, que requiere atención, pues tiene que saber a quién marcarle. Y esa persona que va a ser un responsable a nivel federal, pues tiene que quedarle claro quién es su jefe y tiene que estar formalmente establecida esa transmisión de mando para que el responsable del Estado le pueda hablar a alguien a nivel federal que ya sepa con quién es su jefe, que tenga mira, es tan sencillo, pero tan importante como la presencia de un funcionario autorizado en los teléfonos de la red federal del gobierno de la República. Es decir, quién responde el teléfono rojo en la oficina del secretario de la Defensa, del secretario de Seguridad Pública y de organismos que hoy están en transición, como por ejemplo el CISEN. No es trivial. Oye, porque yo me imagino que cuando ustedes hicieron la transición, dejaron por lo menos y tuvieron discusiones de posibles riesgos que podría haber en esas 24 horas que son claves, porque lo peor que le puede suceder a una democracia es tener una crisis en ese momento de transición. Entonces yo me imagino que desde el CISEN les había dejado algunas propuestas de posibles escenarios. Me imagino que las Fuerzas Armadas tenían bastante claridad de dónde podrían surgir algunos problemas, hasta la posibilidad de un terremoto. O sea, ante las cosas menos... Los riesgos en materia de seguridad nacional, que no son solamente riesgos de seguridad pública o de seguridad ciudadana. Te voy a dar un ejemplo en el ámbito de lo local, de cosas que se hacían desde el CISEN y desde la Secretaría de Gobernación. Si hay un cambio de gobierno, hay una elección de un gobernador, pues antes de que ese gobernador electo tome posesión, normalmente lo hacíamos en la Secretaría de Gobernación y en el CISEN, se le invitaba al gobernador con su equipo de seguridad, se le presentaba nuestro diagnóstico, se le daban todos los riesgos, etcétera, y se le pedía que nos fuera identificando con toda claridad las personas responsables de su gabinete de seguridad para que a partir de esa reunión, que típicamente era semanas o meses incluso antes de la toma de posesión, empezáramos a trabajar precisamente en que hubiera una estrategia de continuidad de operaciones para que si pasaba algo supiéramos quién era el responsable de seguridad pública estatal, el fiscal, el procurador, quien fuera, y también, digamos, de continuidad de mando y de cadena de mando. Y en ese sentido, algo parecido se intenta en la transición federal, pero pues ahí el pequeño detalle es que pues somos dos administraciones, una saliendo y otra entrando. Entonces, hasta que no se identifica claramente quién va a ser la persona responsable a lo que a nosotros nos tocó, de Secretaría de Gobernación, de Director General de CISEN, de cómo la que entonces era Secretaría de Seguridad Pública se iba a transferir a Secretaría de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, etcétera, hasta ese momento, entonces
por supuesto, se les transmite y se les presenta todos los riesgos, todos los mapas, pero es bien importante que las personas que van a tomar esa responsabilidad estén lo más empapadas posibles. No hay mucha información en este momento de qué tanto contacto haya habido en esas áreas entre la administración del presidente Peña Nieto y la administración entrante, pero esperemos que esté perfectamente claro. ¿Sabes qué? Lo que es interesante de esta transición, que se prestaría a que surgieran muchísimos problemas, de surgir una crisis durante las siguientes 48 horas, es que se transforman, desaparecen instituciones completas. Claro, no necesariamente se van todas las personas que están, por ejemplo, el caso del CISEN. El CISEN técnicamente desaparece y pues parecería que se va a estar algo que es parecido incorporándose a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero lo que es interesante es que cuando tienes estas grandes transformaciones, en el momento que se está llevando a cabo la transición, el 1 de diciembre, pues eso se presta a un desorden en términos de quién llamas y a ver si te contestan el teléfono. Cuando tienes un riesgo de seguridad, como por ejemplo es un sismo o es la atención a un desastre natural, una de las cosas elementales que tienes que tener es un plan de continuidad de operaciones. Y eso quiere decir, cuando tienes esto, ¿qué pasa? ¿A quién le llamas? Pues le llamas a fulanito. Si fulanito no contesta, ¿a quién le llamas? Pues le llamas a sutanito. Y eso tiene que estar perfectamente claro para todas las corporaciones federales, de hecho, pero con mayor razón para las que tienen que responder mucho más rápidamente ante una eventualidad. ¿Sabes? Y la otra parte de esta transición que me parece muy interesante y preocupante es que yo imagino que cuando ustedes vivieron la transición, o sea, cuando hicieron la transición de la administración del presidente Calderón al presidente Peña Nieto, sí hubo cambios inmediatamente, esa misma noche, en términos del secretario de Gobernación. O sea, tú y Miguel Ángel Osorio Chong ya estaban apalabrados y ya sabían perfectamente en qué momento empezaban a dar órdenes, y probablemente los subsecretarios. Pero en la transición de ustedes yo me imagino que había todo un nivel de burocracia de los expertos, pues, que estaban en sus puestos, que estaban en sus posiciones, que estaban listos para asumir las responsabilidades o tomar decisiones si fuera necesario, porque tenían la experiencia, habían estado muchos años en el gobierno. Lo que estamos viendo, y no hay datos duros, es que en esta transición todo ese mando medio, todos estos personajes que conocen y que tienen la experiencia, muchos ya se han ido, ya no están en sus oficinas. Mira, parte de lo que ocurre lo que ocurrió en nuestra transición es que realmente, prácticamente, simplifico, pues, pero prácticamente con la excepción de que la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en la Comisión Nacional de Seguridad, realmente todo el mundo tenía un par con quien hablar. Yo con Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Seguridad Pública con Manuel Mondragón, los directores del CISEN, había uno entrante, había uno saliente, y eso, independientemente de que había una transformación, sí daba un cierto grado de continuidad mucho más sencilla de operar, que cuando estás diciendo, pues mira, va a haber una nueva Guardia Nacional. Mira, además vamos a regresar a la Secretaría de Seguridad Pública otra vez a reportarle directamente al presidente. Pero además hay dos organismos dentro de la Secretaría de Gobernación que se van a ir para allá, que es el área de protección civil y también el CISEN formalmente, que deja de existir y desde luego va a ser parte de esta nueva estructura. Es decir, queremos pensar que está perfectamente identificado eso, porque los riesgos, Ana María, no solo son de las primeras 24 horas, desde luego, alrededor del momento de transición es donde son más álgidos, porque es justo cuando la cadena de mando está relativamente menos clara. Pero esto va a tardar, pues esto ya está ocurriendo en alguna medida ahorita. Tú imagínate que ahorita lo que está ocurriendo en Tijuana eleva los grados de riesgo. Pues hombre, las personas que tienen la responsabilidad de tomar la decisión, pues probablemente la piensen dos veces antes de tomar una decisión de relativamente alto riesgo y quizá quieran consultar con la persona que entra o compartir responsabilidad o no. Es decir, ya estamos en esa zona, digamos, en la que se tiene que estar mucho más atento. Eso llega a su punto máximo la noche de mañana.
y 2, 3 días después. El tema de Tijuana es muy interesante porque estuvimos hablando con el presidente municipal de Tijuana varias veces en el programa de El Mundo Según Trump y en este programa. Y lo que ha sido fascinante es que él ha estado diciendo que lo que iba a suceder, que iba a haber un grupo de estos, que iba a haber un problema con tanto migrante centroamericano, con tantas necesidades, y él lo que decía es que esto va a suceder y nadie me está tomando las llamadas. O sea, ya desde hace más de 2 semanas se veía venir esto. Entonces, nosotros, yo por lo menos como analista estoy identificando como Tijuana lo que pudiera suceder en las siguientes 48 horas en cuestión de esta caravana y cómo puede impactar en una forma muy importante la relación bilateral entre ambos países, yo creo que es un riesgo. Pero ustedes hace 6 años, ¿qué recuerdas tú como el tema que más les preocupaba? Mira, había desde luego un tema absolutamente indispensable, que era garantizar que la ceremonia de cambio de poderes estuviera perfectamente cuidada. Afortunadamente en ese entonces había continuidad también en el Estado Mayor Presidencial, entonces es el propio Estado Mayor Presidencial. No hemos hablado de eso, caray. Donde está el núcleo de ese tema, y realmente, aunque desde luego había temas álgidos y delicados en todo el país, pues estaba una administración que estaba entregando una tendencia a la baja en los índices delincuenciales y de violencia. Sí era muy importante mantener atención en las zonas en las que había riesgo, pero eso de alguna forma se fue, en estas reuniones de las que estábamos platicando hace un momento, se fue, digamos, presentando con los grupos de transición previamente. Y te digo, también había cierta identidad, había pares, quizá no de inmediato, pues tardó un poquito la definición de estos nombramientos, pero fueron varias semanas antes y en esa medida se pudo avanzar en estos equipos de transición y de compartir información. Hagamos esto, Alejandro, tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando vamos a continuar esta conversación y te vamos a preguntar cómo dejaron ustedes el país hace 6 años y cómo lo están viendo en este momento. Entonces nos vamos a una pausa, nos acompaña esta noche el exsecretario de Gobernación, Alejandro Poire. No se vayan.